disculpen que a mí se me va la onda. Ya está, grabando. Bueno, igual en lo Bueno, que... Sí, adelante, súper, fantástico, muy bueno. nada más que está un poco complicado porque es el que estoy utilizando, el que utilicé para la tesis que estoy haciendo. Ok, Entonces, tal vez, entonces esta es la concentración de células CSC y esta es la concentración de células TD y son estos dos términos de reacción. Entonces, pues bueno, vamos a ver los términos de reacción. Y o sea, podemos ignorar este término. Y estos de aquí es un término de exclusión para decir que las células CSC no crecen más que esta cantidad. Este de aquí es nada más para decir la tasa con la que crece y multiplicado por una tasa de renovación. ok, Entonces, aquí es donde está el feedback de que entre más células diferenciadas tengamos, pues menos va a ser la tasa de renovación. Y el alfa es la potencia con la que ese feedback influencia al modelo. Y esto es con la que se renueva, ¿no? Entonces, esta es con la que es el término que se utiliza para modelar la diferenciación. Y entonces, pues la probabilidad de que se diferencie es 1 menos es la probabilidad de que no se renueve, ¿no? Entonces, nada más le doy esas dos opciones a mis células madre y la probabilidad de que no se renueve, pues es 1 menos esto. Y esto de nuevo es otra de que una tasa con la que se dividen las células, pero, o sea, se dividen, pero no sabes a qué se va a dividir, ¿no? Si se va a dividir de forma diferenciada o bien. Y esto de nuevo son términos de exclusión para que nunca lleguen a estas cantidades de NT ni NT menos P más 1, porque cada vez que se diferencian van a aparecer dos nuevas células de tipo T, de dos células diferenciadas. ok, Y ya es con las células diferenciadas, o sea, este es el mismo término, nada más multiplicado por 2 porque aparecen dos nuevas, y sí, este es que con la tasa con la que se mueren las células diferenciadas, ok, este ok, modelo. ok. Pues bien, voy a hacer un comentario muy breve al respecto porque creo que estás un poco, algunos pasos más allá de esta clase 1 de introducción. Digamos, em, bueno, más adelante vamos a ver también funciones con una regulación explícita con ecuaciones de Hill y demás, pero hasta ahora en realidad lo único que quisiera que sus compañeros observen aquí es esta parte de las tres reacciones que consideras en tu modelo y cómo afectan de forma positiva y negativa las tasas de cambio. Entonces, de tus dos variables de estado. Creo que en este momento será bueno no clavarnos tanto en la forma específica de tus ecuaciones, porque hay como varios supuestos y demás que podremos entender mejor entre todos más adelante. Pero bueno, sí, es un buen ejemplo y te agradezco mucho compartir tu trabajo de tesis, que seguro está muy padre y ojalá más adelante nos compartas más. Fantástico. Gracias. Pues bueno, entonces continuamos un poco con la presentación. Au, disculpa. Entonces, perfecto. Entonces, conmigo, o sea, yo sé que ayer estuvieron viendo también varias cosas. Conmigo, anteayer nos quedamos en este ejemplo de juguete y en este modelo de Lotka Volterra. Y empezamos a ver, o empezaron a ver ustedes ayer, ahora cómo de acá pasamos a un sistema de ecuaciones, para lo cual vamos a necesitar que se acuerden de o consideren dos cosas. La primera es la ley de acción de masas,
que básicamente, eso lo vieron ayer ya, que lo que nos dice es que cada una de las reacciones en el sistema va a ser proporcional a los precursores de la reacción, que básicamente los precursores siempre van a ser aquellos nodos que pueden ser variables o bien constantes, como en este caso, que van a estar, y disculpen la forma coloquial de decirlo, pero seguro así no se les va a olvidar, en el culito de la flecha, ¿no? O sea, una flecha tiene su inicio y su final. Entonces, fíjense, los precursores con esta notación gráfica siempre van a ser aquellos que están en el inicio de la flecha, ¿sí? Porque básicamente, por ejemplo, reacción 2 me está diciendo que X se va a convertir bueno, se va a salir del sistema, se va a degradar en este caso. En el caso de reacción 3, suponemos las reacciones de ida, lo que sucede es que X y Y forman el dímero XY y entonces tenemos dos precursores de esta reacción. Entonces, la reacción R2, por ejemplo, va a ser la concentración de X por alguna constante, mientras que la reacción R3, la de ida, va a ser la concentración de X por la concentración de Y por alguna constante. En el caso de que tengamos modulaciones, por ejemplo, aquí supongamos, bueno, veremos este ejemplo, un ejemplo así más adelante, pero supongamos que aquí XY, ¿sí? Modula la degradación de X, ¿no? Digamos que XY lo que hace es reclutar a alguna proteasa que va a hacer que el X monómero se degrade más fácil. Entonces, en ese caso le pondríamos aquí, imagínense que tiene aquí su flechita, sí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Entonces, si tiene su flechita, diríamos X, que esta reacción 2 sería X por una constante por el modulador, ¿correcto? Entonces, es así, entonces lo único que se tienen que aprender en el primer ingrediente es que vamos a empezar a construir con ley de acción de masas las reacciones. La razón por que paré un poco en seco a Abraham en este momento, disculpa Abraham, es que esta ley de acción de masas, que es nuestra primera herramienta esencial para la construcción de modelos mecanicistas, se puede generalizar y se puede expandir y se pueden sacar más expresiones y cuestiones más complicadas que veremos más adelante, pero que en este preciso momento necesito que por lo pronto entiendan esto nada más. O sea, que las reacciones, cada una de las I reacciones en el sistema, las vamos a representar como un producto de sus precursores, o sea, las variables o constantes que están en el culito de la reacción, por los moduladores, que también pueden ser constantes o variables, como en el ejemplo que les puse, que imaginaron hace un momento. Entonces, como van a ser proporcionales, pues además vamos a multiplicar este valor por alguna constante. Y lo segundo que quiero que, entonces esto es lo que dice acá, ¿no? O sea, que cada una de la J-ésima reacción o de las J reacciones en el sistema son producto de los precursores del sistema y de los moduladores, que en este caso llamé enzimas de nuestro sistema. ¿Sí? Luego tenemos la segunda, en realidad esto debería ser 2 y esto debería ser 1. Lo segundo que necesitamos que consideren es que si yo escribo mi ecuación diferencial para mi iésima variable de estado, entonces simplemente lo único que voy a hacer es decir que la tasa de cambio de mi iésima variable de estado va a ser una combinación lineal, es decir, una suma de todas las reacciones que afectan a esta variable en particular. Entonces, disculpen si repito cosas que ya vieron ayer, pero me importa muchísimo que esto quede bien amarrado, porque esto va a formar la base para todo lo que vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, en el ejemplo de juguete, pues tenemos si me enfoco por lo pronto solamente en mi variable X, ¿ok? Entonces, mi variable X, ¿cuántas reacciones la afectan? ¿Quién me dice? A ver, rápido es como una bala. Las 3, ¿no?
Las tres, exactamente. Entonces, la reacción 1 lo afecta positivo o negativamente. Positiva. Reacción 2, Negativa. reacción 3, Una y una. una y una, ¿no? Entonces, ya con esto puedo decir, bueno, la tasa de cambio de X va a ser más R1 menos R2 menos R3 de ida más R3 de regreso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto, que es la estequiometría para esta variable de estado, ¿sí? O sea, decir qué reacciones lo afectan y cómo, es lo mismo que estamos diciendo acá. O sea, estamos sumando todas las reacciones que afectan la dinámica de mi iésima variable de estado, en este caso, mi variable de estado X. Y luego, esta segunda parte de acá, que es la ley de acción de masas, pues vamos a necesitarla para decir, bueno, ¿y R1 cómo la escribo? Ah, pues por ejemplo aquí R1, digo, esto está, bueno, es el producto de los precursores, que en este caso es una constante, por una constante cinética, ¿sí? O sea, qué tanto este precursor se convierte en X por su modulador. En este caso, mencionar que como son tres constantes, ¿cuál es el producto de tres constantes? ¿Es una? Vamos, díganme. ¿Constante? Gracias, súper. Todos súper despiertos. Muy bien. Entonces, en realidad, yo aquí estoy haciendo una exageración de notación, ¿sí? O sea, estoy siendo redundante solamente para que quede bien explícito todo esto. O sea, yo en realidad aquí en vez de escribir 3 parámetros, puedo escribir 1, pero lo escribo por lo pronto en esta primer sesión introductoria de esta forma rebuscada, digamos, para que tengan con nombre y apellido de dónde vienen estos parámetros. Luego, entonces, en realidad, en otras palabras, R1 es simplemente una constante, ¿sí? Una constante de producción basal. Luego tengo R2, ahí se pone un poquito más interesante. Ahí tengo un término que decimos que es un término de orden 1. Fíjense, este término de acá es un término de orden 0. ¿Por qué es orden 0 y esto es orden 1? ¿Cuál es la diferencia, pregunta del millón, entre este término y este término? ¿Quién me dice? El número de variables. Eso, fantástico, justo. Entonces, un término de orden 0, pues son puros parámetros, son puras constantes. 0 variables de estado lo afectan. Ay, déjenme servir un poco de comida a mi gato, perdón, uno. Ya, gracias. Entonces, mientras que acá tenemos un término de orden 1, porque una variable, x de t, está afectando esta reacción. Y luego tenemos aquí R3 de ida. Aquí, si se fijan, tenemos no uno, sino dos precursores, que son X y Y. Entonces, esta reacción la escribimos como X por Y, por su constante cinética, por nuestra concentración del modulador, que en este caso es una constante también. Entonces, en realidad, yo podría estos dos términos, que son dos constantes, decir que los represento por Kdim gorrito, ¿no? Que representa el modulador por la constante cinética. Entonces, esta reacción 3, ¿de qué orden es? Segundo orden. Exactamente, porque aquí tenemos dos variables que están en juego, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a tener términos no lineales en nuestro sistema. Hasta ahora tenemos puros términos lineales, que son reacciones de orden 1 y bueno, de orden 0, pero en biología en general, todos nuestros modelos y sobre todo aquellos que le vamos a meter regulación, ¿sí? O sea, por ejemplo, con el ejemplo, lo que les decía, ¿a poco es posible rayar? Ay, siempre el mismo problema. No, no puedo. Y ya perdí esto.
Supongamos que hubiera una flechita acá. Entonces, esto que sería una regulación, pues aquí en vez de escribir solamente X por KDEC por EDEC, tendré que escribir X por XY por KDEC por EDEC, y entonces le meto otra vez una no linearidad. Entonces ahí quiero que empiecen a ver, empiecen a intuir cómo modelos en biología donde tenemos mucha regulación, es decir, donde las variables de estado afectan como moduladores las diferentes reacciones, tanto como precursores, pero crucialmente también como moduladores. Esto siempre le va a meter no linearidades a nuestro sistema, lo cual va a hacer a la larga las cosas bien interesantes, como vamos a empezar a ver. Y luego tenemos la reacción R3 de regreso, donde el precursor es... ¿Quién me dice? ¿Quién es el precursor de reacción R3 de regreso? La disociación del dímero. ¿El mismo dímero? El mismo dímero, exactamente. Entonces, el dímero se disocia con una tasa constante, que es la constante de disociación, y quizás en este caso también tenemos una enzima de disociación, pero otra vez son dos constantes que podemos agregar a otra constante que podríamos llamar K-disociación o Rito, ¿no? Bien, entonces, pues ya con esto, pues queda bien claro estas dos reglas para pasar de una red representación gráfica a un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué nos falta? O sea, ahora que ya entendimos cómo representamos a X, ¿qué? ¿Ya puedo ir a aventarlo a un método de integración numérica o qué le hago? ¿Qué le falta a mi sistema? ¿Ya acabé? Hay que buscar las soluciones. Ah, pero antes de eso... O sea, ya con esta ecuación ya terminé, ya puedo ir a buscar soluciones y demás, o me falta algo. Hint, acuérdense que estamos hablando de biología de sistemas. Entonces, ¿qué me falta? ¿No habría que hacer también para las otras variables? Exactamente, exactamente. La cuestión aquí es que fíjense, o sea, yo ya describí las ecuaciones que gobiernan a X, ¿sí? A la dinámica de X. Entonces digo, pues estos dos parámetros, bueno, este producto de parámetros, que es otro parámetro, pues yo lo puedo elegir, es algún número real, ¿sí? Entonces, pues digo, pues es 1. Luego, este otro producto de parámetros, pues es otro real, nuevamente lo voy a elegir, voy a decir es 2, por decir algo, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver cómo se eligen, no es tan arbitrario como suena ahorita. Luego aquí, pues estos otros dos parámetros, pues el producto de parámetros, otra vez digo, este va a ser 3 y este 4. Pero, ¿y esto? O sea, ¿qué número? ¿Esto qué? O sea, ¿cómo lo sustituyo? ¿Qué onda, no? O Y, ¿quién es Y? No puedo resolver mi sistema de ecuaciones si yo no tengo una expresión para las demás variables de estado, ¿sí? Entonces, necesitamos entender qué es lo que le sucede, o sea, qué describe la dinámica de las demás variables de estado. Por eso es biología de sistemas. No podemos entender X sin haber entendido también la dinámica de las otras variables de la red. Entonces, en este sentido, pues esta ecuación ya les parece bien conocida. Y algo que me gustó mucho de cómo explicó Abraham sus ecuaciones es que pues empezó explicando el equivalente al chorizo de R1. No, pues es que bla, 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 y regulación para su primer variable de estado. Y cuando ya se pasó a la segunda, simplemente lo único que tuvo que decir fue, es la misma reacción, pero la afecta de forma negativa, ¿sí? Entonces, esto es la belleza de empezar construyendo la estoiquiometría de mi sistema, es decir, ir escribiendo cómo las diferentes reacciones afectan positiva o negativamente a mis variables de estado. Entonces, en este caso, pues empezamos con la más atascada, ¿no? O sea, a X la afectan las 3 reacciones. Entonces, si ya describimos a X, pues ya para las demás, pues ya tenemos la mitad de la chamba caminada. Lo único que tenemos que hacer es escribir el sistema de ecuación, terminar de escribir el sistema de ecuaciones, pues simplemente enchufándoles para las 2 variables de estado restantes
las R's, las reacciones que les faltan con su estoquiometría, es decir, con sus signos de forma correcta. Entonces, pues aquí ya habíamos dicho que para X la afectaba positivamente R1, negativamente R2, negativamente R3 de ida y positivamente R3 de regreso. A Y, que también es un monómero, lo va a afectar, aquí asumimos que Y no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, o sea, se transforma en un dímero, pero no hay ni producción de nuevo ni degradación de Y. Esto es un supuesto de este modelo, ¿sí? O sea, quizás esto es una proteína que se sintetiza más rápido, o quizás esto es ADN y entonces asumimos que en esta escala de tiempo no hay síntesis ni degradación de ADN. Ejemplos que ustedes quieran. Entonces, en este caso, pues a Y solamente le va a afectar R3 de ida y R3 de regreso. R3, formación de dímeros, lo afecta positiva o negativamente, ¿y por qué? ¿Quién me dice? Vamos, sin La pena. formación del dímero la afecta de manera negativa porque deja de haber Y's para formarse XY's. Exactamente. Y la disociación del dímero lo afecta positiva o negativamente. Al contrario, positivamente. Se generan Y's a partir Exactamente. del dímero. Exactamente. Y ahora, ¿y a XY cómo le afecta R3 de ida formación de dímero? A XY le afecta. ¿Cómo era la pregunta? A XY, ¿cómo le afecta la reacción R3 de ida formación de dímero? ¿Positiva Pues o positivamente. negativamente? ¿Cómo? Positivamente porque se está formando el dímero. Exacto. ¿Y la disociación? Lo contrario, negativamente. Exacto. En otras palabras, si se fijan, podemos escribir la derivada del dímero como menos la derivada de su monómero Y. Tienen la misma dinámica, pero invertida, ¿correcto? Sí. Entonces, ahora, quiero que observen esta diapositiva por 30 segundos y después de los 30 segundos, todo el mundo, bueno, más bien, me digan si tienen alguna duda, ¿ok? Quiero que quede súper clarísimo por qué escribimos estas ecuaciones de esta manera. Entonces, si alguien tiene una duda, es momento de expresarla. Porque esto va a ser así nuestro mole en los siguientes días, porque es, pues digamos que la carnita de la construcción de modelos matemáticos. Ya todo lo demás es aventarlo a un programa, bueno, no tanto así, pero aplicarle métodos y técnicas ya más o menos bien establecidas, bastante bien establecidas, de hecho. Entonces, lo que ustedes, sobre todo considerando que esto es un curso para biólogos, lo que más me importa es que entiendan esta parte, cómo se construye un sistema de ecuaciones. Y de hecho, para estar seguras que se entiende, quiero preguntarles qué tendría yo que cambiar en este sistema de ecuaciones si asumiera que Y también se puede degradar. ¿Quién me puede responder esa pregunta? Pues habría que agregar otro término en el que se esté degradando, o sea, uno con un signo negativo, e igual pues en el diagrama tendríamos que integrarlo. Entonces, lo primero sería en el diagrama poner una flecha que vaya de dónde a dónde. Que vaya a una reacción y luego a un zinc, no me acuerdo cómo lo traduce. Sí, a un pozo, exactamente. Perfecto. Y esa reacción, además, en el sistema de ecuaciones, lo tendríamos que añadir acá como un menos R4, donde R4 es la degradación de Y, que la escribimos como. ¿Quién me dice cuál es la ecuación de la degradación? ¿Cuál sería la ecuación de la degradación de Y? Perdón, estoy intentando desesperadamente rayar la presentación y no puedo. ¿Quién me dice?
Sería menos y de t por Sí. la constante de degradación y la otra constante de degradación. Exacto, fantástico, excelente. Y fíjense, esto es bien importante porque cuando nosotros como modeladores vamos a representar un sistema biológico con ecuaciones, tenemos que entender, o sea, imagínense que yo llego con mi colaborador experimental y le digo, mira, de todo lo que me contaste, yo creo que el sistema que puede modelar tu sistema, las ecuaciones que pueden modelar tu sistema biológico son estas de acá. Entonces, mira, tú me dijiste que X se produce y se degrada y que luego puede formar un dímero con y punto final. Y luego, ¿qué tal que llega y me dice, no, es que fíjate que me acabo de dar cuenta, o hay 9 de evidencia experimental, que Y también se degrada en esta escala temporal. Yo tengo que rápidamente saber cómo tengo que cambiar las ecuaciones y cuál sería su posible implicación. ¿Cuál sería su posible implicación? Eso lo van a entender más adelante porque tiene que ver con el análisis del sistema de ecuaciones, o sea, ¿qué le voy a preguntar a mi objeto matemático? Pero por lo pronto, lo que ya tienen que saber o lo que ya saben es justamente cómo tendría yo que modificar mi sistema de ecuaciones cuando quiero incorporar o quitar alguna nueva reacción, ¿correcto? Perfecto. Entonces, pues esto ya quedó claro, esto ya quedó claro. Entonces, en otras palabras, ¿cómo veo estos floating points? Bueno, en otras palabras, lo que hacemos es construir algo que se llama, un sistema de ecuaciones diferenciales o un problema de valores iniciales. O sea, cuando este sistema de ecuaciones, en realidad, si lo quisiéramos escribir de una forma más compacta, igual que lo hacíamos en las redes booleanas, podríamos simplemente decir, bueno, lo que yo acabo de hacer es escribir la dinámica de mi vector de variables de estado X, donde su primer elemento es X mayúscula, el segundo Y mayúscula, el tercero XY mayúscula, y digo que es una función vectorial, en particular son 3 componentes de mi función, una para X, una para Y, una para XY, ¿no? Entonces, esto sería, a ver cómo... ¡Ay! Vamos a lograrlo. Bueno, imagínense. Esto sería F1, esto sería F2, y esto sería F3. Entonces, el vector de función 1, función 2 y función 3, pues es justamente mi función vectorial que tiene como argumento mi vector de variables de estado y mi vector de parámetros. O sea, lo que come esta función son las variables de estado y los parámetros. Entonces, en este caso, pues lo que come es las variables de estado, que son X mayúscula de t, Y mayúscula de t y XY mayúscula de t, y come también un vector de parámetros que me da flojera enumerarlos todos, pero que está conformado por este producto de parámetros, este producto de parámetros, este producto de parámetros. Bueno, en realidad son 4 parámetros, ¿no? Ya no me da flojera. Y esto además está asociado a unas condiciones iniciales, ¿sí? O sea, yo tengo que decir al inicio de los tiempos, o sea, mi variable de estado, vector de variables de estado al tiempo 0, ¿en qué estado se encuentra? Entonces, ya que tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, ahora sí podemos empezar a hacerle preguntas, ¿correcto? O sea, ya tenemos nuestro dibujito, ya entendimos cómo construimos las ecuaciones y ahora lo que hacemos es, queremos entender 2 cosas. Lo primero es que queremos encontrar cómo luce la dinámica o sea, cómo se comportan mis variables de estado en el tiempo, ¿correcto? O sea, quisiera hacer dibujitos de este estilo. Quiero saber Y cómo se comporta, X cómo se comporta, XY cómo se comporta. Y también quisiera saber
¿Qué sucede a tiempos muy largos? ¿Cuál es el valor estacionario de mi vector de variables de estado? Así como lo que hacíamos en las redes booleanas, que lo que nos preguntábamos era cuáles son los atractores del sistema y cuáles son las trayectorias dinámicas del sistema, lo mismo hacemos acá. ¿Cuáles son los atractores del sistema y cuáles son las trayectorias dinámicas del sistema? ¿Cuál es una de las grandes bellezas o que se puede, o preguntas hermosas que se pueden hacer cuando hablamos de ecuaciones diferenciales y que no podíamos hacer cuando hablábamos de redes booleanas? En el caso de nuestros puntos de equilibrio, los atractores en la terminología del módulo pasado, lo que vamos a ver es que estos equilibrios van a ser función de mi vector de parámetros. Entonces, si se fijan, los dos dibujitos que siempre vamos a hacer cuando hablemos de ecuaciones diferenciales y que de hecho también hacíamos cuando hablábamos de redes booleanas es el primero, queremos ver cómo son las trayectorias dinámicas, queremos graficar tiempo versus mi variable de estado o mis variables de estado. Y lo segundo que quiero hacer es, quiero dibujar cómo es el paisaje, cómo son los atractores, cómo es el paisaje de atractores. Pero a diferencia de las redes booleanas, con otros hacemos ecuaciones diferenciales, estos atractores, ahora llamados puntos de equilibrio de nuestro sistema, van a estar en función del vector de parámetros. Entonces, si yo empiezo con un valor de vector de parámetros, entonces voy a encontrar una o un conjunto de soluciones de equilibrio para este valor en particular. ¿Por qué? Porque si yo aquí le digo, por ejemplo, bueno, sea esto un 1, esto un 2, esto un 3, esto un 4, está hablando del producto de parámetros, la solución va a ser diferente a si yo digo, sea esto un 37, esto un 21 y así sucesivamente. Entonces, esto nos va a permitir explorar de una forma mucho más rica, dinámicamente rica, cuál es el espacio de posibles fenotipos y cómo estos mapean a variantes genotípicas, y esto en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, muchas veces lo que decimos es que los valores paramétricos corresponden a plasticidad genotípica en un sistema, porque corresponden a variantes, a quizás no sé, yo tengo una constante de producción en mis células de R1 que es 1 y quizás Sofía tiene una constante que es 1.1 y quizás Abraham 1.2 y así sucesivamente. O sea, los valores de los parámetros muchas veces los interpretamos como parte de la variabilidad genotípica que nos caracteriza como población biológica heterogénea, bueno, nosotros y cualquier otro elemento de este bello mundo que habitamos. Entonces, esta parte es bien importante y nos va a permitir dibujar cosas como diagramas de bifurcación en el que exploramos cómo cambian estos puntos de equilibrio en función de los valores de parámetros. Pero para ello, o sea, entonces tenemos estas dos son las grandes preguntas que vamos a perseguir ahora que ya construimos nuestro sistema de ecuaciones y las vamos a empezar a esbozar este tipo de retratos, pero lo primero que quiero que consideren es que aunque queremos encontrar x de t y x estacionario, lo que conocemos son las derivadas. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto me lo voy a saltar en este momento porque no aplica siempre. Entonces, lo primero en el calendario, en realidad, es que nunca sé si explicar primero los comportamientos de equilibrio o primero la integración numérica. En realidad, normalmente empezamos, perdón que brinque, normalmente empezamos con esta pregunta. Así como en redes booleanas casi siempre empezábamos preguntándonos sobre atractores. Ya no veo nada. En ecuaciones diferenciales, también
solemos empezar a preguntarnos sobre los equilibrios del sistema. De hecho, cuando leyeron, por ejemplo, este artículo, bueno, el de Tyson y Novak, donde justamente hacen una exploración exhaustiva de los diferentes puntos de equilibrio que puede mostrar un sistema dinámico, o bien la versión más moderna del módulo de adaptación perfecta que había que leer para hoy, justamente la gran pregunta es esta, ¿no? O sea, al final de los tiempos, ¿a dónde va a converger mi sistema? Me olvido por un momento del transitorio y me enfoco en lo que sucede a tiempos largos, en los puntos de equilibrio, que es las soluciones a donde va a haber convergencia. Entonces, a diferencia de redes booleanas, o sea, cuando nosotros trabajamos con redes booleanas, la forma de responder esta pregunta, o sea, de cuáles son los puntos de equilibrio del sistema, era básicamente a fuerza bruta, ¿no? O sea, lo que hace BoolNet es simular las tablas de transición y básicamente capturar de ahí cuáles son los atractores. En otras palabras, se reconstruye la dinámica transitoria dados ciertos puntos iniciales que corresponden a regiones del espacio-fase para ver a qué valor converge a final de los tiempos cuando el sistema ya no cambia. Sin embargo, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, podemos responder esta pregunta que es ¿qué sucede al final de los tiempos? ¿Cuáles son los equilibrios del sistema? Sin haber resuelto esto. ¿Y quién me dice por qué? Bueno, ¿cómo y por qué? A ver, les voy a replantear la pregunta y que me la responda, bueno, me dará mucho gusto. Entonces, fíjense, nosotros conocemos expresiones de las derivadas, de las tasas de cambio de mis variables de estado. Lo que yo quiero conocer es el comportamiento estable, asintóticamente estable en particular. Quiero conocer los equilibrios del sistema, es decir, los valores de X, Y y Z cuando, y ahora voy a enfatizar, ya no hay cambio. Entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar esos valores? ¿Quién me dice? Supongamos, tengo este sistema de ecuaciones, entonces digo, la tasa de cambio de X es igual a esta función, la tasa de cambio de Y es igual a esta función, la tasa de cambio de XY es igual a esta función. ¿En qué tiene que cumplir o qué tengo que escribir en mi sistema de ecuaciones para decir X ya no cambia, Y ya no cambia, XY ya no cambia? ¿Quién me dice? Igualar a 0. ¡Eso! Bien. Fantástico. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué? Porque si estamos viendo la tasa de cambio en la ecuación, igualar a 0 significa que ya no hay cambio. Exactamente, exactamente. Y fíjense cómo cuando hacemos eso, esto se vuelve simplemente un sistema algebraico, ¿sí? Si yo aquí le escribo 0 es igual a todo esto, 0 es igual a todo esto, 0 es igual a esto, lo que tengo que hacer es ahora preguntarnos para qué valor de X, Y y XY, mis variables de estado, se cumple que el lado derecho de mi ecuación, no, perdón, el lado izquierdo de mi ecuación, disculpen la dislexia, es igual a 0. O sea, cuando despejo entonces los valores de XY y XY, tal que se cumpla que el lado derecho de la ecuación es igual a 0. ¿Por qué? Porque por definición eso significa que ya no va a haber cambio y que por lo tanto el sistema está en equilibrio. Entonces, efectivamente, eso es lo que, no, esto no, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es igualar a nuestro sistema de ecuaciones a 0 e intentar, y ahorita digo por qué intentar, resolver esto de forma lo más elegante posible. Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí? Y la razón por la cual normalmente, bueno, a veces prefiero empezar por métodos numéricos, es que todo suena precioso, pero como les he mencionado ya un par de veces, los sistemas biológicos muchas veces tienen
varias no linearidades. Entonces, si nosotros tenemos del lado derecho de la ecuación un polinomio de grado alto, no voy a poder tan fácilmente despejar x, y, z. En este caso de este ejemplo de juguete es sencillo, sí se puede hacer, pero muy rápidamente se van a dar cuenta que si yo quiero hacer la talachita algebraica de despejar las soluciones de equilibrio, aunque sea una expresión algebraica, que es en general algo bastante más sencillo que una expresión dinámica, sigue siendo difícil y de hecho, bueno, como saben, bueno, tenemos la chicharronera, luego chicharronera grado 3, pero muy rápidamente ya no vamos a tener soluciones analíticas. Entonces, en general, o sea, aunque la idea es como lo que hacían en la secu de despejar, resolver sistemas de ecuaciones, en la práctica lo que sucede es que tenemos que utilizar algoritmos que nos den aproximaciones de estas soluciones de equilibrio. Uno de los algoritmos que más frecuentemente se usa se llama algoritmo de Newton-Raphson, que vamos a ver más adelante, y básicamente el problema se reduce a esto que llamamos encontrar las raíces de las funciones. Entonces, una vez que tenemos nuestras soluciones de equilibrio, el siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si estas soluciones son estables o no. Y no voy a explicar mucho esta parte, simplemente quiero darles un poco de, bueno, en este momento, simplemente darles un poco de intuición con este ejemplo del péndulo invertido. Si yo tengo un péndulo, esto es un dibujo de un péndulo, entonces este péndulo tiene dos puntos de equilibrio. Si pueden ver mi cámara, si supongamos que esta pluma es el péndulo, este es un punto de equilibrio y cuando está aquí arriba también es un punto de equilibrio. ¿Quién me dice cuál de sus dos puntos de equilibrio es estable y cuál es inestable y por qué? Pues el de abajo sería el estable y el de arriba el inestable, porque Exacto. una perturbación muy pequeña haría que el de arriba se saliera de ese punto. Exactamente. Exactamente. Si yo estoy en este punto de equilibrio, vean, sí, yo no tengo bien. ¿Sí se ve? Sí. Si yo tengo este punto de equilibrio, si yo lo perturbo, oscila un poco, ¿sí? O sea, oscila un poco y después de un transitorio converge de regreso a ese punto de equilibrio estable. Entonces, eso significa que de hecho la vasija de atracción, o sea, las condiciones iniciales a partir de las cuales yo puedo partir y que mi punto de equilibrio estable siga siendo atrayente, es prácticamente todo el dominio, o sea, todo el conjunto de posiciones de mi péndulo, con excepción de un valor, de hecho, una posición que es de medida cero, o sea, es tan pequeñito que la probabilidad de encontrarlo es prácticamente, bueno, es muy baja, incluso computacionalmente. O sea, si yo fuera una persona que sabe hacer malabares, les podría mostrar este punto de equilibrio inestable. No puedo porque el simple vibración de mi mano por haber tomado un café de más el día de hoy hace que no pueda encontrar y mostrarles este punto de equilibrio porque sus vasijas de atracción es inexistente. Si yo me muevo tantitito de ahí, va a diverger y va a caer a este punto de equilibrio que sí es estable. Entonces, en otras palabras, en biología lo que nos interesa son los puntos de equilibrio estables, porque son aquellos que van a ser observables. O sea, hay toda una teoría de cómo saber si son estables o no, que vamos a ir viendo un poco, pero por lo pronto quiero que se queden con esa intuición. Tiene que ver con el tamaño de las vasijas de atracción, es decir, de las condiciones iniciales o las regiones del espacio-fase o del rango de movimiento que puede tener mi sistema antes de converger a ese punto de equilibrio. Entonces, bueno, esto lo iremos viendo a partir de mañana. Perdón que modifiqué el orden. Realmente nunca sé cómo empezar. Casi siempre me parece más cómodo empezar por equilibrios. Hoy en realidad algo que les quería contar era sobre integración numérica, pero siempre
considero que es mejor empezar con esto que es un poco más sencillo, que es cómo encontrar los puntos de equilibrio y qué significan. ¿Va? Entonces, mañana van a hacer una práctica al respecto, van a hacer su primer ejercicio de cómo encontrar puntos de equilibrio en un sistema, en su primer, bueno, en uno de sus primeros sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, preguntas hasta acá. Voy a parar de